querrían muchos que fuera también un lujo cercano, porque tiene muchas peticiones para acudir a muchos sitios, pero a Carmelo no le gusta demasiado viajar. Entonces, el lujo cercano para nosotros es un lujo raro para otros, seguramente en otros sitios. Pero en nuestro caso, pues es un placer tenerte aquí. Como decía, el eje de la conversación de esta poesía reunida pues será la reunión de sus escritos, de su obra. Y para hablar con un gran poeta, pues necesitábamos también a otro gran poeta, en este caso a otra gran poeta, ¿no? Y Raquel Lanceros pues necesita poca presentación. Ella indudablemente también es una de las poetas más importantes hoy en español, y así es reconocida por todo el mapa literario en español en el mundo y por la crítica, ¿no? Y sin ir más lejos, por ejemplo, su libro Matria el año pasado recibió concretamente el premio de la crítica, ¿no? Así que pues es un viaje literario por las páginas de la obra de Carmelo, en forma de conversación, de interrogatorio poético, y después vosotros os podréis sumar a ese interrogatorio con un turno de preguntas, si os parece. Y sin más, pues os pido un aplauso para ambos y que disfrutemos de la Pues, quieras que no, pues después de haber dedicado mucha parte de tu vida a esto de la poesía, a leer, a escribir poesía y tal, pues bueno, llega... bueno, ves este libro ya ahí, que es un libro ya un poco gordito además, y bueno, pues parece que certifica de alguna manera que yo no estaba tan equivocado, ¿no? Que cuando empecé con esto, pues que sabía hacia dónde iba. Eso lo digo ahora porque he llegado a algún lado, claro, pero esa es una de las sensaciones. Bueno, pues piensas esto, pues bueno, ha servido para algo, ¿no? Por otra parte también está la sensación de que, no voy a decir que es un regusto amargo, porque no lo es, ¿no? Pero sí que es, claro, hay algo que es cierto, y es que eso ya está escrito, y a todos nos gustaría, a todos los que escribimos poemas y tal, pues nos gustaría ser mejores poetas, ¿no? Y tú hay un momento en el que te das cuenta de que eres lo que eres, y que eso ya es lo que es, y no se va a mejorar, y lo único que puedes es esperar que la cosa no esté tan mal, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver con aquello que decía, no sé si era Elio, traducido por o Gil de Viedma, ¿no? Que hay un momento, cuando escribes poemas, cuando te dedicas a la poesía, pues, hay un momento en el que te das cuenta, cuando llevas unos años, que nunca vas a ser aquel poeta que creíste a los 20 años que podrías llegar a ser. Entonces, ese momento, que es importante, porque uno toma conciencia de ello, hay que superarlo y seguir y ser consciente de lo que eres y tirar con eso para adelante, ¿no? Porque se reduce a saber que yo he venido aquí a escribir eso que he escrito, no otra cosa. O sea, y por finalizar un poco con estas sensaciones, hombre, es curioso, a mí me hubiese gustado ser escribir un poco mejor, pero a la vez me gusta yo quise ser el poeta que soy, es decir, como digo, hubiese sido un poquito, no sé, mejor, no sé si es la expresión, ¿no? Pero yo siempre quise hablar de lo que habla ese libro, que es de la vida, de las calles, de la gente, de lo que me pasa, de la lluvia, de la ciudad. O sea que en ese sentido es como algo que he cumplido, mejor o peor, y que, como digo, está ahí. Por eso las sensaciones, yo creo que en la balanza, pues claro, hay una satisfacción ahí, porque cuando empiezas con esto no sabes si vas a llegar a alguna parte o si vas a emborronar folios y te vas a nada, ¿no? Y te vas a dedicar luego a, yo qué sé, ¿no?
Pero bueno, cuando ves que ha llegado a una parte, pues además de constatar que ya no tienes 20 años ni nada de eso, que también tiene su aquel, pues por lo menos dices, bueno, pues ahí está, ¿no? Tantos desvelos y tantas, bueno, pues tienen un resultado, vamos a decir. Sí, a mí me está recordando un poco a Claudio Rodríguez en la concesión del premio de los muchos que le dieron el Nacional, creo que era, y le dijeron algo así como una pregunta acerca de la satisfacción que sin duda sentía, y contestó: yo lo que quiero es volver a tener 17 años y volver a intentarlo, ¿no? Pero obviamente, pero ahí se mezcla la melancolía de la vida ya vivida, ¿no? Y a mí, fíjate, hay una curiosidad que yo ahí tengo que reconocer que como poeta tengo siempre que leo las obras completas de una persona, un poeta, que además en este caso me gusta tanto. Yo he intentado mirar algunos de los casos, pero yo te lo quiero preguntar a ti, que eres quien de verdad lo sabe. Cuando te encargaron hacer la poesía completa que tuviste en la tarea y de recopilar, etc., ¿cuál fue tu postura? ¿Revisaste, corregiste los poemas o preferiste dejarlos tal y como los escribió ese Carmelo que tiene 15 o 20 años menos, o una mezcla de ambas posturas? ¿Cómo has procedido tú? Bueno, la verdad, hice algún cambio en algún poema, mínimo, imperceptible para cualquier lector, salvo que sea un lector muy intenso de mi obra o un estudioso y tal, que no sé. Lo demás yo creo que no lo notará nadie, pero sí que algún mínimo cambio hice. Procuré que subsanar erratas y tal, pero luego me di cuenta que aparecían otras, eso pues... o sea, quité 3 y aparecían 4, pero eso suele pasar con es que uno al leer, la verdad, parece que lees y que está y se te va Yo no soy muy buen lector de mi obra, además. Pero bueno, volviendo a la pregunta, los cambios fueron mínimos. Y yo creo que es que esta poesía que hago yo tan pegada a la vida, que a veces parte de la anécdota cotidiana y luego, pues bueno, quiero pensar que se eleva un poco con algún final paradójico, en fin, ¿no? Pero quiero decir que estos poemas se sujetan, aunque parezca que no, están sujetos con hilos muy frágiles, de tal manera que si tocas algo, corres el riesgo muchas veces de cargarte la poca poesía que igual habías conseguido atrapar con ese poema. Es decir, igual es como que cambias un adjetivo, en mi caso creo que hay 4, cambias un adjetivo o cambias un verbo y corres el riesgo de que eso sea una puertita por la que se escapa la poesía que atrapaba ese poema, ¿no? Porque ya digo, son poemas que atrapan momentos y que yo creo que a veces pues, algunos de ellos pueden resultar con el tiempo con una cierta imperfección, yo qué sé, puede verse y tal, pero sin embargo están vivos así, o yo los veo, y introducir cambios ahí o meter toquetear esta poesía, lo sé por experiencia, porque alguna vez lo he hecho y luego me he arrepentido. Bueno, este poema se titula Vivir. Abro los ojos y es la vida, otra vez. No diré que no me lo esperaba, pero igualmente me siento agradecido de seguir por aquí, porque hay algunas cosas, yo diría que bastantes, que me sigue apeteciendo mucho hacer. El café en el bar de abajo, el paseo junto al río hasta la playa, retomar un poema que ayer tarde no sabía muy bien a dónde ir.
releer el largo adiós de Raymond Chandler, oír la lluvia junto a ti desde la cama, dicho en una palabra, vivir. Ahora voy a escribir este poema que a mí me gusta, aunque entiendo que no es una especie de biografía comprimida, ¿no? Se titula Desde la cuna. Dice: vine al mundo al final del verano, cuando la luz se vuelve quebradiza y los días disminuyen de estatura y el primer frío te coge por sorpresa al doblar la misma esquina cada año. Que la felicidad está siempre de paso. Yo lo aprendí muy pronto. La vida me hizo, ya desde la cuna, un habitual de los momentos complicados. Ahora voy a leer este poema del mar, que es un elemento que aparece en mi poesía tarde, pero aparece. Y este es un poema que, imagínense ustedes, ahí en el Monte Urgul, un día de mar picada, ¿no? Y que yo cierro, creo, con una especie de coda que trata de elevar el poema, no sé hacia dónde, ¿no? Monte Urgul, marea viva. Miro batir las olas contra los impertérritos peñascos de la costa, sin tregua, sin desmayo, sin protesta ninguna ante el nulo resultado que se traen de cada acometida. Las veo llegar con furia y regresar hechas una deshecha, desbravada, y rehacerse otra vez, inmunes a la derrota. Miro, sí, fascinado, ese ímpetu obediente, absurdo, que más parece una condena que una libre decisión. Esa estrategia endemoniada que solo profundiza en el fracaso. Cierro los ojos, escucho la música de las preguntas sin respuesta, escrita en la partitura de la eternidad. Voy a leer este libro y ya dos más. Los que tú quieras. Un día bueno. No somos más que el tiempo que nos queda caminando hacia el olvido que seremos. Es duro, pero es así. El resto, literatura. Lo mejor es no pensarlo mucho, seguir andando, tomar cafés, enamorarse, ver la lluvia. Este poema se titula Estampa otoñal. El micro, Carmen. Y habla de los puestos de castañas.
porque no, que yo me acuerdo de niño siempre los puesto. Ahora cuando los veo, yo no como castañas, pero los veo y son, siempre me llevan allá, ¿no? A aquella época, ¿no? Que yo la sentía como que siempre hacía más frío y más, no sé, pero siempre son esos vestigios de una época, ¿no? Que siguen perdurando, ¿no? A través de los años dices, parece extraño que esto continúe, ¿no? Pero a la vez son también un nexo de unión con el niño que yo fui, que todos fuimos, ¿no? Y la estampa otoñal dice así: junto a los días cortos, los catarros y las hojas muertas por las aceras, un puesto de castañas es sin duda la imagen de que el otoño ha llegado a la ciudad. Un día vas andando por la calle y de repente notas ese picorcillo familiar en los ojos. Miras a un lado y a otro y allí está, echando ese humazo gordo de locomotora atascada. A mí me agrada encontrarme cada octubre con ese vestigio de mi niñez. Es como si, de alguna forma, por más precaria que ésta sea, me recordase que mi mundo no se ha muerto del todo, que aún resiste, y yo con él. Voy a acabar con dos poemas que son muy clásicos de mi poesía, que son de hace años ya, pero bueno, uno es los paraguas, los taxis, los paraguas, los taxis. Y bueno, no creo que sea un gran poema, pero tiene un juego interno que lo hace siempre grato, ¿no? De los paraguas, los taxis. Acabo de tirarlo, 35 minutos bajo la tormenta, esperando un maldito taxi, han podido con él. Pero ¿cómo se ha portado? Esa es la diferencia. Los taxis son como ciertos amigos, nunca están cuando más los necesitas. Los paraguas, en cambio, mueren por ti. Voy a acabar con Los sueños, que es un poema breve y de desengaño, y que yo, bueno, el micro, Carmelo, el micro. Y que yo escribí, recuerdo que escribí este poema, iba a trabajar por el Boulevard hace 20 años, por ahí, desde el año 99, 8, no me acuerdo, pero por ahí, y había una mani y hacía mal tiempo y vi que tiraban pasquines, no sé si se tiran todavía, pero en aquella época, ¿no? Tiraban y caían casi todos los pasquines a los charcos. Y enseguida me vino a mí esa asociación, porque se supone que los pasquines pues irían intenciones de libertad o no sé de qué era, pero que iría, y esa asociación de ver eso tal, el recorrido ese de tal y caer en los charcos que ni siquiera iban a ser leídos, ¿no? Yo pensé en esa imagen y me fui con esa imagen de tal manera que yo, pasquines en los charcos, yo iba con eso a trabajar, pasquines en los charcos, y tenía, yo desde aquí, aquí tengo un poema, o sea, pasquines en los charcos, y luego estaba la noche allí, como no había nadie y tal, estaba en el mostrador, me puse a escribir, y ya escribí el poema casi, lo había elaborado a la tarde y tal, y recuerdo que la primera versión tenía 2 versos más, que yo al leerlo decía, aquí hay algo que no me cuadra, ¿no? Y los quité y lo dejé en el esqueleto, como va a aparecer aquí, y creo que acerté, no sé, yo creo que acerté. Es un poema muy breve que habla de los sueños y que yo les deseo a todos ustedes que sigan teniendo muchos sueños durante mucho tiempo, por supuesto, pero
Yo dejé de soñar, yo hace mucho tiempo. Los sueños lo fueron todo y ya los ves ahora, abatidos por los días iguales, como pasquines en los charcos. Vivir se reduce a esquivarlos.